Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy quiero compartir este tema, cuando la fe se encuentra con la necesidad. Qué bonito. Cuando la fe se encuentra con la necesidad. Y vamos a leer Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21 en la Reina Valera 60. ¿La tiene? Bueno, ya tienen las pantallas, ¿verdad? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vean, hermanos, el contexto de este pasaje es Mateo 17, 1 en adelante, y lo voy a leer, no se los di a los hermanos, pero solo escuche. Dice la palabra, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea, entonces, capítulo 17, versículo 14, el contexto nos habla que después de aquella gloriosa experiencia en el monte de la transfiguración, Jesús ahora se encontró, vea, qué desbalance. Después de estar en aquella gloria donde Pedro tuvo mucho temor, donde, hermanos, los mismos discípulos, escuche, se asombraron, quedaron aterrados de aquella gloria de Jesús. Pero ahora Jesús descendió de esa gloria, de ese momento glorioso, y vea, y descendió y encontró la cruda realidad del ser humano. Vea acá, del dolor humano, un padre que desesperado, que llevaba a su hijo atormentado por el demonio. ¡Qué contraste! Jesús estaba en la gloria, los discípulos viendo aquel espectáculo tan hermoso. Ahora Jesús desciende de ahí a la cruda realidad del dolor del ser humano. Porque otra vez, aunque nosotros no hayamos tenido un tiempo de estar endemoniados, aunque no toda la gente está endemoniada, pero está bajo la influencia de Satanás. Entonces vea, el monte de la transfiguración siempre yo creo que nos encanta.
Aquellos momentos de gloria, aquellos momentos donde adoramos a Dios, donde la presencia de Dios desciende, ¿verdad? Muchos dicen, y los hermanos y hermanas que van al encuentro, porque es un tiempo de adoración, un tiempo extraordinario, dicen, ya no nos queremos ir de acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dicen muchos y muchas hermanas, ya no nos queremos de acá, quisiéramos que esto siguiera. Pero esos momentos de gloria, ¿sabe qué? No siempre los vamos a vivir así. Jesús no solamente vivió ese tiempo de gloria, sino descendió y vio la cruda realidad del ser humano. Se enfrentó con la misma realidad que hoy nosotros nos enfrentamos. Vea, entonces el monte de la transfiguración siempre nos encanta más que el ministerio cotidiano o el camino a la cruz. El capítulo 16, Jesús les habló a los discípulos que era necesario ir a la cruz. Pero ahora lo ve, escuche, lo ve Pedro, Jacobo y Juan en un momento tan glorioso. Vea que yo estaba viendo ahí que Pedro probablemente asocia esta gloria manifestada allí en el monte con una morada de una adoración que, escuche, como que era la celebración definitiva de que Jesús ya había establecido su reino, que todo iba a ser un ambiente de gloria y de adoración. Vea la reacción humana del hombre. Pedro estaba tan impresionado y confundido con esta gloria que contemplaba. Era espectacular. Su propuesta de hacer 3 enramadas, una para Jesús, para Moisés y otra para Elías, muestra su deseo de perpetuar ese momento, de que ese momento de gloria no se termine. Pero escuche, eso se iba a terminar porque al bajar del monte, Jesús mismo les da una cátedra ahí y le llevan a un muchacho endemoniado. Y Jesús les está diciendo, hay momentos de gloria, sí, y hay momentos de gloria definitiva, por supuesto, cuando estemos con el Señor. Pero en este mundo, ustedes he venido para aliviar el dolor humano. Y también ustedes los voy a enviar para aliviar el dolor humano. Entonces vea, qué bonito ese momento, pero había que bajar de ahí. ¿Verdad? Si usted lee bien este pasaje es extraordinario. Pero este es un contraste que nos enseña, hermanos, que la vida cristiana no solamente se queda en la iglesia. Qué bonito estar en los cultos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y más bonito cuando el pastor no exhorta, ¿verdad? Pero qué bonito cuando hay noches de alabanza, de adoración. Yo recuerdo que el año pasado yo tuve que terminar el tiempo de alabanza y de adoración porque no paraban, ¿va? Eran las 12:30, 1 de la mañana, fue el 31 de octubre, donde fue algo precioso. Pero eso no es todo. Saliendo de acá, de la iglesia, nos vamos a encontrar con la cruda realidad. Sus vecinos que están influenciados por Satanás, gente herida, gente golpeada, gente, hermanos, lastimada por Satanás. ¿Y sabe qué? Y nosotros, que somos partícipes de la gloria de Dios, somos las personas, escuche, los instrumentos para llevar sanidad y medicina a esas personas. ¿Cuántos lo creen? Entonces vea que la iglesia está llamada a ser un puente, traer a los necesitados a Cristo. Vea, ¿qué era lo que necesitaban? Este hombre que tenía su hijo endemoniado. ¿A quién acude primero? ¿Le puso usted atención al pasaje? ¿A quién? A los discípulos. Vea, Jesús es el puente que nos conecta con Dios, ¿verdad? Es el canal, porque sin Él es imposible llegar a la presencia de Dios. Ahora, los discípulos eran los instrumentos para poder sanar, que el poder de Cristo reposara en este muchacho y lo dejara libre. Si Jesús ya les había dado el poder para echar fuera demonios, y ahora ellos no pueden. Yo quiero compartir 3 cosas importantes acá. Vea, la fe perseverante del Padre. Me llama la atención. ¿Qué fe de este hombre?
Señor, le dijo, ten misericordia de mi hijo, versículo 14 al 16, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. ¿Pero qué? Qué triste realidad. Pero no pudieron. ¿Se rindió el Padre? No. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Sabe lo que hizo Jesús con el muchacho? Diablo, en el nombre de Jesús te vas fuera. Pero los discípulos no, mejor este no se va, mejor nos vamos nosotros, ¿verdad? Pero eso no lo desanimó a este hombre, porque bendito sea el Señor que no tenía los ojos puestos en los discípulos. Porque después acude a Jesús y le dice, Señor, he traído. Ellos no se han conmovido de mi dolor. Quizá por eso ellos no podían hacer algo. Y es que si Dios no nos contagia, si el Señor no nos contagia con su misericordia, con el amor con que Él nos amó, no vamos a poder dar nosotros lo que no tenemos. Entonces ellos tenían que dar lo que habían recibido de Jesús, pero no pudieron. A pesar del fracaso, yo escribí tres líneas ahí. A pesar del fracaso de los discípulos, vea, el Padre no perdió la esperanza ni la fe. La fe perseverante del Padre. Sabía que si lograba llegar a Jesús, aunque los discípulos eran el medio, su problema tendría una solución. Y se propuso a los obstáculos. Ese es un reto para nosotros. ¿Cuántos de nosotros encontramos obstáculos? Yo esperaba que el pastor viniera a orar por mí. Ni se acordó ni a tomar café, vino a los 8 días que yo me moría, ¿verdad? O la familia que se murió, mi fulano de tal. No, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros realmente no tenemos la capacidad que tiene Jesús? Y este hombre fue a un miembro de la iglesia Palabra en Acción, que tratara de ayudarle y le solucionara el problema en el nombre de Jesús, pero ellos no pudieron. Pero este hombre no se rindió, y ¿sabe qué? Siempre fue a Jesús, y ahí encontró él, ¿sabe qué? La solución. El ejemplo de este hombre de confianza, ¿sabe qué? No se apaga aún en medio de la decepción humana. ¿Sabe quién fue la decepción para él? Los discípulos. ¿Verdad que nosotros muchas veces decimos cuando critican a alguien, y algunas veces nos critican falsamente y otras que el mundo tiene la verdad de criticarnos, porque no vivimos conforme a los principios cristianos? Nos llamamos cristianos, pero no somos discípulos de Jesús. Entonces, este obstáculo para este hombre eran los discípulos, pero no se rindió. Aunque las personas puedan desilusionarse de la iglesia. Vaya si no, cuánta gente se ha desilusionado con la iglesia. Ahí en esta iglesia me hicieron esto, me hicieron el otro. Y es cierto, muchas veces. Es cierto. Pero, ¿sabe quién no falla? Es Jesús, el Hijo de Dios. Él no falla. Honró la fe de este hombre de una forma extraordinaria. Vea, segundo, la verdadera religión es un encuentro con Dios y con el prójimo. Esa es la verdadera religión. Es algo vivencial. Primero, ¿sabe con quién? Con Dios. Y después con el prójimo. No hay otra. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amar a Dios y ¿qué? Y al prójimo, al que tiene usted ahí, aunque le caiga un poco mal, pero es su prójimo, su próximo. Sí. Es un encuentro con Dios. Esa es la verdad. Si usted quiere hablar de religión, para mí esa es la verdadera religión. Tener una experiencia, un encuentro con Dios. Pero segundo, no quedarnos, es que muchos nos quedamos ahí. Qué lindo encontrarse con Dios. Tengo paz en mi corazón. ¿Y el prójimo? ¿Dónde queda? Vea,
17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, les dio una media jaladita de orejas, va. Oh, generación incrédula y perversa, corrupta, dice otra versión. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Como quien dice Jesús, ya tengo tanto tiempo de instruirlos, ya les di autoridad sobre todos los demonios y no creen. Igualitos a nosotros, ¿verdad? ¿O no cree usted que así es? ¿Pero qué dijo Jesús? Tráiganlo acá, por favor. Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual dijo, no, gracias. El demonio, ¿verdad?, que se quedó con los brazos cruzados y cruzó la pierna. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella misma hora. Vea si no Jesús honra la fe de este padre de familia, que su hijo estaba en medio de un gran problema que en ningún lado encontraba solución. Y yo le voy a decir, nunca se rinda, hermanos. A veces usted no va a encontrar solución para sus problemas en ninguna parte, pero si usted corre y cree en Jesús, Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Jesús honró la fe de este señor que estaba viviendo un momento de aflicción. Yo no puedo solucionar los problemas de mi familia, o usted sí los puede lograr. Si no, deme la receta, se lo agradezco. Muchos problemas son insolucionables, humanamente no se pueden, pero cuando usted le cree a Jesús, eso cambia el panorama. Eso nos da a nosotros el valor para poder enfrentar con toda gallardía, ¿sabe qué?, cualquier situación que venga en el camino. Jesús bajó de su gloria a esta tierra. ¿Para qué? Para enfrentar el dolor humano. Y bajó de aquel, vea, qué precioso ese momento. ¿No cree que tenía razón Pedro, Jacobo y Juan de quedarse estáticos? De ver a Jesús en su estado, si usted quiere, original. Que así vivía Jesús en el cielo. Y se transfiguró. ¿Cómo sería ese momento? Como cuando Jesús se le aparece a Juan en Apocalipsis 1. Ellos no habían visto algo tan glorioso. Y dijo Pedro, qué bonito que vivamos nosotros bajo la misma nube que envuelve a Jesús. Pero Jesús bajó de ese momento de gloria, bajó primero de su gloria, pero ahí en el monte, no sé si qué monte es, no dice la palabra, pero ahí del monte bajó a ver la cruda realidad y enfrentar el dolor humano. Hermanos, no basta con nosotros venirnos a gozar y salir victoriosos y sentir la presencia de Dios y llorar. ¡Qué bonito! ¿Y los de allá afuera? ¿Y los de allá afuera? ¿Qué pasa? La fe auténtica, escuche, no se queda en la oración ni en la adoración, sino que se traduce en acción. Y por eso usted asiste a palabra. Ay, Señor, ni acción tienen ustedes de decir acción. La fe auténtica no se queda en la alabanza y en la adoración ni en la oración. Se traduce en acciones. De dar lo que yo recibo. De compartir con el necesitado. Ser cristiano, escuche, es atender al clamor de quienes sufren en esta vida, no evadir el dolor de la gente del mundo. Nosotros ya fuimos curados, ¿o no? Yo ya fui sanado, por cuya herida yo he sido sanado. Él vino a sanar los quebrantados de corazón, y mi corazón estaba quebrantado. Él lo sanó. Ahora yo tengo que hacer algo más. No me toca quedarme con eso solamente, sino
no evadir el mundo. Después de estar con Jesús, de estar con Dios en oración, debemos de salir, escuche, al encuentro de los necesitados y traerlos a Cristo. Aquel momento de gloria allá en el monte no se quedó ahí. Bajaron de ahí y a enfrentarse a la cruda realidad. Y en los encuentros se ve eso. Siempre les decimos a los hermanos que van a un encuentro. A veces ya no, en la casa ya no los han aguantado, ya no los quieren. Pero allá son tan bendecidos. Y ahora les decimos, escuchen, allá afuera el mundo no ha cambiado. Su familia no ha cambiado. El que ha cambiado es usted. Y ahora como usted ha sido cambiado, entonces vaya y cambie usted con lo que usted recibió a las demás personas. Y ese es el método de Dios. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, a tu casa, a tu familia. Y este hombre no se quedó ahí, sino se fue a predicar a 10 ciudades. Número 3, como no me tienen mucha paciencia, entonces voy a hablar de esto. La paciencia de Jesús con nuestra incredulidad. Yo no sé cómo se siente usted. ¿Se cree usted con mucha fe? ¿Verdad que no? No sé si a usted le pasa que para algunas cosas usted sí tiene fe, pero para otras no. Como que para algunas cosas usted puede ejercer más ese granito de fe y para otras menos. Yo lo he experimentado en mi vida. ¿Quieren que les diga qué me cuesta más y qué me cuesta menos? No, pues no se los voy a decir. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Y ahí dijo, vean, tráiganmelo acá. Yo veo a Jesús que aquí expresó su dolor. Vean, su dolor por la falta de fe de sus discípulos. No es otra expresión que esa. Aún así, mostró paciencia y no los desechó. Yo, si hubiera sido Jesús, yo sí los desecho. Pero a mí ya me hubiera desechado Jesús también. A usted también, ¿verdad? Aquí nadie quedaríamos, sin los discípulos. Ahora se imagina a nosotros. Pero aún así, Jesús mostró su paciencia con los discípulos y les siguió a enseñar. Su amor es constante, incluso cuando fallamos en confiar en Él. La primera fallaron y ahora les tocaba ¿qué? Conquistar el mundo. ¿Usted se imagina? Creo que Jesús tenía fe en ellos, ¿va? Yo no la hubiera tenido. No sé si usted, pero yo no le hubiera confiado a Pedro, ni a Juan, ni a Jacob. No les hubiera confiado. Porque ni una pudieron hacer. Y ahora escuchar a Pedro predicar en el día de Pentecostés y que se para en medio de todo, se pone de pie y empieza a darse una cátedra de el señorío de Jesús y 3,000 personas se convierten al Señor y uno dice, o sea, Jesús sabía eso y les tuvo paciencia y les enseñó. Recordemos que como discípulos de Cristo estamos aprendiendo cada día. Y yo escribí esto y dije, y ahí lo anoté, la paciencia de Cristo me motiva a mí a crecer en mi fe y a obedecerle también. Si Él me manda, yo voy. Si Él me manda, yo voy. Yo he escuchado a líderes acá, hermanos, oren, pasen a orar por los que están aquí. No vine preparado. ¿Hasta cuándo va a estar preparado entonces? De verdad.
Yo a veces llamo, líderes, vengan a orar. ¿Y sabe qué? Y se hacen de los dormidos, digo yo, o de los que están metidos en adoración. Cuando hay que accionar. Si usted ha creído que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador y que usted depende del Espíritu Santo, hermanos, usted tiene autoridad de Dios, úsela, accione. No es solamente de orar, de adorar, de alabar al Señor. No, use, accione su fe. Y eso es lo que Dios quiere. El Señor tuvo paciencia con los discípulos acá. ¿Sabe qué? Hasta decepcionado uno lo ve. ¿Hasta cuándo? Pero les tuvo paciencia y terminó de instruirlos, y después fue la generación que trastornó el mundo. O sea que, como dijo Jesús, valió la pena, ¿verdad? Tenerles paciencia. Pero ellos aprendieron. Y eso es lo importante, que en medio de la paciencia del Señor hay que aprender. Hay que crecer en fe. ¿Está usted conmigo todavía? Amén. Y número 4. Hoy sí voy a terminar rápido. La fe que mueve montañas. Viniendo, versículo 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo creo que en el contexto ellos sabían por qué. Y en el versículo 21 ahí está la respuesta. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. Yo tenía unos granos de mostaza, pero como son tan grandes, los andaba en mi billetera y se perdieron. Tan pequeñitos. Siempre andaba unos ahí. Diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Entonces, si usted toma literal esto, yo tengo fe y le voy a decir al Santa María que se pase para allá, ¿verdad? No es así. Pero este género, dijo el Señor, no sale sino con oración y ayuno. Vea, Jesús enseñó que la fe verdadera esa es la primera enseñanza acá, que la fe verdadera puede superar cualquier obstáculo. No superó este obstáculo de este hombre con su hijo endemoniado. Yo me imagino cuánto. Es como aquella mujer que padecía flujo de sangre. Había gastado todo su dinero, dice, en médicos, y lo mandaban de sanatorio en sanatorio, de especialista en especialista. Así la enviaron. ¿Qué tratamiento? No le decían, acabó toda su plata. Pero tuvo fe y ni siquiera le habló a Jesús. Solo dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Y cuando tocó a Jesús, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y otra vez los discípulos, no, mira, es que todos, parece el 15 de septiembre. Todos están ahí presionando por todos lados. No, es que algo extraordinario pasó. Es que alguien usó fe. Y cuando vio, era aquella mujer. Y al instante, ella recibió su sanidad. Vea, este dicho de mover montañas era una expresión judía para hablar de resolver grandes dificultades. A eso se refiere. La fe en Dios nos capacita para enfrentar y vencer, escuche, los mayores desafíos de la vida. Una iglesia de fe no es espectadora, sino intercesora y activa, confiando en que Cristo, en que en Él no hay imposibles. ¿Usted está conmigo? Amén. Bueno, voy a terminar. Este pasaje lo que nos está enseñando, y es que nos desafía a no quedarnos en la comodidad espiritual. Qué fácil es venir usted a los ayunos, a la oración. Qué fácil venir al culto, a cantar, a recibir palabra. Es bueno, muy bueno, pero no basta solo con eso.
hay que ir. Jesús bajó con sus discípulos Juan, Jacobo y Pedro, que vieron ese momento de gloria. Y Pedro dijo, hagamos aquí 3 enramadas para que aquí permanezcamos siempre. Y Jesús dice que de repente solo escucharon esa voz. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y ahí bajó de la ladera. ¿Con quién se encontró? Con el padre que tenía un hijo sufriendo. Pero que este padre había propuesto en su corazón correr a Jesús y saber que solo Él tenía la solución para un problema imposible. Fue a los discípulos. Otro hubiera sido, si así son esos seguidores, mejor me voy, va. No, se sobrepuso a los obstáculos. Gracias a Dios que mucha gente se ha sobrepuesto a lo que nosotros no hemos podido hacer. De verdad. Yo pensé que fulano tal me podía ayudar. Y sabe, y no. Pero si usted ve más allá y pone sus ojos en Jesús, eso basta. Eso basta. Aunque la iglesia falla a veces, Cristo nunca falla. Él tiene paciencia aún con nuestra incredulidad y nos llama a vivir una vida de fe práctica, para enfrentar los problemas reales de la humanidad. Y abre la fe ese camino para los milagros de Dios. Quiero hacerle una pregunta hoy. ¿A quién debe llevar usted hoy a los pies de Jesús? ¿A quién? Escuché a unos muchachos ahí y me encantó lo que dijeron. Ahora vamos a ir a buscar a nuestros compañeros de la U. Y otro hermano dijo, yo voy a hacer una cena. Ya tengo un lugar preparado para reintegrar a la iglesia a aquellos que un día vinieron y se fueron y están perdidos. Yo voy a hacer una cena, la voy a pagar y los voy a llevar a los pies de Jesús. Y escuché a otros muchachos, vamos a ir a buscar a nuestros ex compañeros de la U. Y si usted fue de las patrullas de autodefensa civil, vaya a buscar a los ex-PAC, pues. Así es. ¿A quién debe usted llevar a los pies de Jesús hoy? Tal vez un familiar, un amigo, un vecino, no sé. Le pido un favor, no lo retrase. La verdadera fe no solo cree, sino que actúa. Esa es la enseñanza que nos da este pasaje. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.